Profe del fútbol, ¿cómo están? Un nuevo capítulo, un nuevo encuentro en nuestro espacio dedicado a la preparación física. En esta oportunidad tenemos un profe amigo, un profe que la verdad conozco hace muchos años ya, un profe obviamente al que aprecio mucho. Eh, Nos hemos enfrentado en varias oportunidades, en distintas categorías, en distintas ligas también. Y bueno, aparte también de un profesional que quiero mucho y que aprecio mucho, la verdad que un profe que me ha dado una mano muy grande también. Y hoy nos va a estar hablando de los distintos modelos de planificación, es algo tan importante para nosotros y principalmente de las planificaciones contemporáneas. El profe David Filomeno, ¿cómo estamos, Filo? ¿Qué hace, Pablo querido? ¿Todo en orden? Muchas ¿Cómo andás gracias vos? ¿Bien? por la invitación a esto tan lindo que estás haciendo, de invitar distintos profes del fútbol para hablar de esto tanto, que tanto nos apasiona y siempre hay tanto para aprender escuchando a todos. Así que gracias por invitarme, amigo. Bueno, nada, el agradecido soy yo, que habíamos quedado hacía tiempo, tuvimos ahí un problemita con las grabaciones, pero bueno, ya gracias a Dios lo hemos podido resolver. Filo, nada, la verdad que tenía muchas ganas de que estés con nosotros compartiendo un poco todo lo que es las planificaciones o los distintos modelos de planificaciones, donde cada modelo o cada forma debe tener sus particularidades, sus ventajas, sus desventajas. Y te he escuchado también en otras oportunidades, en otras charlas, y bueno, me parece que es una posibilidad y una oportunidad linda para nosotros, para que compartas también las distintas formas y bueno, lógicamente también que des tu punto de vista. Así que si querés arrancar de lleno ya para compartir, ¿Cómo no? hacete, a ver. Lo dejé por lado, pero hacete si querés una presentación muy rápida. Llevas varios años en esto, de dónde trabajaste, por ahí con los Ah, entrenadores que trabajaste, que eso obviamente. dale. Sí, Pablito, te hago una presentación rápida. En juveniles estuve 8 años seguidos en Nueva Chicago, a partir del 2001 hasta el 2009. Comencé, como creo yo la mayoría de nosotros, en novena, octava y séptima. Son categorías que estuve 3 4 años. Después pasé a directamente cuarta y reserva. No toqué quinta y sexta en esos años. Fue una linda experiencia, 8 años. Imagínate todo el trabajo acumulado durante esos años en juveniles, mucho aprendizaje. Y después me tocó saltar a primera de la mano del Tano Villuri, del querido y recordado Tano Villuri, que me convocó para ir a Midland en la primera D en el 2009, así que empezamos también el fútbol profesional bien ahí abajo en esas categorías tan lindas del ascenso, y tuvimos la posibilidad de salir campeón en ese año, el 2009, y después con el Tano estuve 4 años, más de 150 partidos, Pablo, estuve. Estuve en el CADU, en Alem, en La Ferrere, en San Miguel, eh, ahí, no me Ascenso en no estado revolvió puro. ninguno. Sí, así que imagínate las historias y las vivencias que acumulamos todos esos años, el aprendizaje terrible, ¿no? Con todas las carencias que sabemos que tiene el ascenso. En Acasuso estuve con Germán Corengia, antes de pegar el salto al cuerpo técnico de Gabriel Milito, con el que estuve 5 años, arrancando por Independiente en la reserva, que esa fue la primera experiencia de Gabriel como técnico, y después ya saltamos directamente a Primera División en Estudiantes de La Plata, en Independiente. En ambos clubes tuvimos posibilidad de jugar Libertadores y Sudamericana, uno con uno la Libertadores y con otro la Sudamericana. Después de ahí nos fuimos a nuestra primera experiencia afuera, en Chile, en O'Higgins, donde tuvimos la posibilidad de enfrentarte, que vos estabas en Huachipato. Una linda experiencia en el fútbol chileno, distinto al fútbol argentino, totalmente distinto. Un montón de cosas que hoy no vamos a profundizar, pero no hay tiempo, pero distinto. Y luego salté a trabajar estuve trabajando con De Sábato en Estudiantes, en su primera experiencia también como técnico, con Tamonte. Y este último tiempo trabajando con Germán Corengia, que está en España, pero ya más desde la parte de metodología, acompañando en todo su proceso para ayudar al fútbol base y al fútbol profesional en todo lo que es la metodología y planificación del entrenamiento. Así que esta fue la última experiencia y acá estamos, bueno, siempre a la expectativa de cuál es la próxima que venga. Bueno, bien, linda currícula y linda experiencia, ¿no? Lindo recorrido. Lindo recorrido, bueno, has pasado por muchas categorías, por su gran mayoría, y bueno, de todas, obviamente también deja un aprendizaje. Sí, señor.
Ahí se ve Bueno, perfecto, vamos a excelente. meternos en lo nuestro, en la charla esta, a ver que siempre uno busca. Aprendí mucho hablando o investigando de los modelos de planificación que hay, así que los voy a compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de modelos de planificación contemporáneo, ¿no? ¿Qué es planificar? Eh, para mí planificar se resume brevemente, hay muchas definiciones, pero traté de buscar una que sea fácil de llevar adelante, de explicar, que es prever, ¿no? Prever, visualizar el futuro, ¿no? Utilizando las experiencias que vamos acumulando en el pasado, como en mi caso, toda esa de juveniles y toda esa que tuve en el ascenso, ¿no? Y las posibilidades que nos ofrece el presente. Obviamente que el escenario de un equipo del ascenso, de la cuarta, quinta categoría, con el escenario presente de un equipo de primera división, vos también lo sabés que estuviste en todos los niveles, es totalmente distinta. Por eso no puedo mirar con los mismos ojos cuando llego o a una juvenil o a un club del ascenso que cuando llega un equipo que ya me da todas las comodidades como de primera división, ¿no? Entonces, para planificar tenemos que tener presente el escenario, es el presente, el escenario futuro, dónde estamos y dónde queremos llegar. Pero acá yo lo divido en dos cosas. ¿Dónde estamos y dónde queremos llegar en cuanto a la planificación deportiva en el día a día, donde yo ahí armo una planificación que no dura más de entre 21 y 28 días, entre 3 y 4 semanas, ¿sí? En lo que es deportivo, y dónde queremos llegar en lo institucional o en lo más macro, ¿no? Este, lo mismo que te decía antes, ahí tenemos un montón de cosas para mejorar. Siempre hay cosas para mejorar los clubes que vamos, pero no es lo mismo lo que tenemos para hacer en lo macro, en lo estructural, en lo que, por ejemplo, se refiere a cuestiones de materiales, por ejemplo, en un gimnasio, cuando llegamos al club del ascenso, donde las deficiencias son muchas, y cuando llegamos, por ejemplo, a un club como me tocó a mí con el Independiente, que ya estaba todo muy organizado, donde tenía muchas cosas, entonces, por eso yo divido en lo que es el día a día, lo del entrenamiento, y lo que es lo estructural, lo del club, ¿no? Pero vamos a enfocarnos nosotros en esta planificación en lo que tenemos que hacer día a día. Entonces, a partir de eso, armamos un, ¿qué? Un programa de entrenamiento. ¿Estamos bien? Para armar un programa de entrenamiento, a mí me significa una hoja de ruta. Yo tengo que tener una guía, ¿sí? Que me permita organizar y distribuir en esa hoja de ruta los contenidos del entrenamiento. Pero hago lo que yo quiero, no. A través de distintas leyes y principios del entrenamiento, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y yo creo que tenemos que repasar seguido. Yo no armo el entrenamiento por lo que a mí se me ocurre, sino siguiendo determinadas leyes y principios. ¿Cuáles son esos principios, Pablo? La periodización del entrenamiento, que es distribuir las cargas, ¿no? En esa línea de tiempo, el incremento de cargas, la variación de cargas. Esto es un punto que para mí en mi planificación es muy importante, ¿no? La variación de cargas, la repetición y continuidad de esa carga, ¿no? No hacer una carga hoy y la vuelvo a repetir dentro de 3 semanas, ¿no? Esa carga tiene que repetirse y tener una continuidad para buscar el efecto deseado, ¿no? La relación entre carga y recuperación, creo que esto es algo que nunca podemos perder de vista. La individualización de lo que es los jugadores, ¿no? La carga individual de cada jugador y la especificidad, obviamente, del deporte que estamos entrenando. Obviamente que no es lo mismo entrenar fútbol que básquet, ¿no? Por ejemplo, a mí hace muchos años me han ofrecido la posibilidad de dirigir la primera de un equipo de básquet y no me animé a agarrarlo porque no conocía bien las características propias de ese deporte, ¿viste? Tenía que agarrarlo, ya tenía que decidir ya. Y como no estaba profundamente vinculado con el deporte, preferí no agarrar. Quizás si me hubiese preparado, no sé, un mes y empezar a investigar un poquito más, pero ante la eventual salida de ese trabajo dije que no, porque no conocía. Esto es importantísimo, conocer la especificidad del deporte, obviamente, que vamos a entrenar. La, ¿Vamos la, bien hasta acá? Sí, perfecto. Te hago una pregunta, Filo. Esto que es algo básico, ¿no? Que es de las primeras cosas que vemos en el profesorado, de los principios del entrenamiento. em, que a ver, como así te digo básico, te digo también que hay muchas veces que lo dejamos de lado por distintos motivos, por el que sea. O por planificación, o por logística, o por, no sé, por resultado, o por desconocimiento también. Pero ahí dijiste algo al pasar, el tema de la repetición y la continuidad, que me parece que
es algo que no tiene que quedar tan en el aire, porque por lo menos es una apreciación mía, personal, pero hay muchas veces, muchos entrenamientos, como que veo que hoy se hace una cosa o esta semana se hace una cosa, y la semana que viene se hace, o la semana siguiente se hace una cosa que no tienen relación directa con lo que fue la semana pasada y quizás no tenga relación con lo que va a ser de la semana siguiente, ¿no? Hablo a nivel carga, hablo a nivel contenido de entrenamiento, esa continuidad que vos decís, a ver, lo hemos escuchado mil veces, ¿no? De lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Tener esa regularidad en los entrenamientos, entendiendo también la particularidad que tiene el fútbol, ¿no? Con las dinámicas, lógicamente también los calendarios, los partidos, bueno, un montón de cosas Lógico. Eso lo vamos a ver ahora. Justo te estás yendo más adelante, obviamente que el calendario deportivo tiene que ver, pero creo que esto es, yo siempre que armo una semana de entrenamiento, vos a decir cómo lo vas a hacer, pero yo miro esto todo el tiempo. A ver que se repite y que vaya teniendo lógica y que haya una repetición y continuidad, por ejemplo, una variación de cargas. Lo voy mirando, lo voy haciendo siempre porque si yo toco un circuito, quiero hacer un circuito de fuerza rápida, por ejemplo, esta semana, ¿no? Y lo vuelvo a hacer dentro de 4 semanas. Seguramente el que lo haga la semana que viene va a ser distinto en sus características generales, en el tiempo, en la repetición, en el volumen, en la intensidad, pero seguramente voy a tratar de buscar repetir esa secuencia porque si no, no se repite este principio. Si lo hago una vez cada 3, 4 semanas, realmente no va a tener sentido hacerlo. Por eso es importante también ¿cómo se llama? Las cargas, ¿cómo se llama? Secuenciales, ¿no? El aumento cronológico y gradual de esas cargas, de que sean de la misma. ¿Se entiende? bien, bien, perfecto, perfecto, De clarísimo. cargas concurrentes, ¿no? Es decir, que yo pueda hacer este, que una carga no sea negativa con respecto a la otra, y que tenga esta repetición y continuidad, ¿no? Y Es otro aparte, de los principios. Aparte, a ver, te pregunto también la otra complejidad, porque estamos hablando de un deporte de equipo de 30, 25, 30, 35 individuos, con la particularidad que sostiene, ¿no? Una carga por ahí necesitan determinada cantidad de futbolistas y otra carga, o con otro ajuste de carga en realidad necesitarán otra cantidad. Exacto. Eso lo vas viendo en función también del calendario y todo eso, que ahora lo vamos a ver. Pero mirá esto qué interesante, Pablo, porque vos trabajás, no solo vos trabajás con un técnico, con un cuerpo técnico, ¿no? Entonces es importante que el profe acierte en cómo va a organizar esos contenidos en esa línea de tiempo, pero sin que exista interferencia con qué, con los contenidos que el entrenador tiene que desarrollar, que al final los contenidos tácticos son los más importantes. Entonces yo tengo que tener una conversación, te diría, permanente, para que mis contenidos no interfieran en lo que es la planificación táctica y las cargas que el entrenador tiene que desarrollar, porque son las más importantes, porque si no entendemos, si el equipo no entiende a lo que juega, posiblemente todo el esfuerzo que nosotros hagamos de la parte física para desarrollarlo va a ser en vano, ¿no? Por eso es tan importante esto que dice acá, acertar en cómo organizar nuestros contenidos sin interferir en los contenidos que tiene que desarrollar el entrenador. Porque ¿cuáles son los contenidos, Pablo, en el entrenamiento que no pueden ser periodizados? Como sí son los nuestros, los contenidos tácticos, Los los que tácticos, el claro. técnico tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque él va en función de lo que necesita cada partido. Por ejemplo, si jugaste vos con tu equipo el sábado y el equipo fue muy malo en la parte defensiva y en la parte de presiones, seguramente el técnico va a querer hacer foco en eso la semana que viene y vos vas a tener que adaptar tus contenidos físicos a lo que el entrenador tenga que trabajar esa semana, ¿no? Sin perder tu foco en lo que vos tenés que venir, que sabés que tenés que organizar, porque vos ya lo podés periodizar de antes. En cambio, los contenidos tácticos son inmediatos, en función de lo que el equipo va necesitando y en función del rival que viene. Por eso esto es muy importante, obviamente, que nosotros estemos en comunión y en perfecta comunicación con el técnico, ¿no? Vamos. Perfecto, David, sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, vamos a repasar esto rápidamente porque es dentro de los modelos de planificación los tradicional. Malveillé arrancó en la década del 60 con todo lo que es la planificación tradicional. Después vino la planificación contemporánea que nos vamos a meter, ¿no? Con los microciclos estructurados. Esto es lo que vamos a repasar. La periodización táctica, las características de cada uno, el ATR, que es súper interesante, y la metodología integrada que hizo muy popular el profe Ortega, ¿no?
Medvedev, vamos a repasarlo rápidamente, tenía tres fases, que esto se usó hasta, se sigue usando, muchos entrenadores, profes la siguen usando, tenía tres fases: la adquisición, la estabilización y la pérdida temporal, ¿no? La adquisición era el desarrollo motor de todo el año, que tenía un gran volumen, ¿no?, de trabajo, y se entrenaban varias capacidades a la vez. Después se pasaba a un segundo periodo de estabilización, donde había un aumento constante de los esfuerzos, ¿no? Seguía el volumen alto y había poco trabajo específico, ¿no? Y donde las cargas eran uniformes. Y había un tercer periodo de pérdida temporal, ¿no?, que era absolutamente necesaria, porque claro, eran tan altas las cargas que si no había este periodo de pérdida temporal, los atletas llegaban totalmente agotados. Pero claro, esta dinámica de entrenamiento fue pensado para los países del norte: Rusia, Finlandia, Noruega, todos esos países donde el periodo de competencia era de 7 meses, y había 5 meses donde prácticamente no se entrenaba porque el frío era absolutamente insoportable, ¿no? Entonces, a partir de las críticas a este periodo, a estas metodologías tradicionales, donde empieza a aparecer la planificación contemporánea. Claro, porque esto no estaba pensado o diseñado para deportes de equipo donde el calendario, por ejemplo, como el fútbol, es mucho más continuo, ¿no? Claro, ¿cuáles eran las críticas que se le hacían, Pablo? Había un excesivo trabajo de preparación general. Te acordarás vos, en algún equipo de inferiores que has participado, yo como jugador, yo era arquero, y mi preparador físico en la década del 90 me hizo correr 18 kilómetros, Sí, claro, algo claro, totalmente impensado para estos días, ¿no? es verdad. Había un desarrollo simultáneo de varias capacidades, no existía o no se hablaba esto de las cargas concurrentes, ¿no? Entonces se entrenaba, por ejemplo, la aceleración máxima con la resistencia aeróbica, algo hoy totalmente inviable, ¿no? Total, total. Entonces Y, no, hacía y antes. te agrego, Filo, también que en ese momento, porque yo también la he pasado, por ahí eran pretemporadas de 2 meses, 2 meses y pico. O sea, en una preparación que tenía ya, la verdad que había muchas veces que no sabías ni qué hacer. Claro, totalmente. Por eso es que estaba pensada para otro tipo de deporte, ¿no? Con un calendario totalmente distinto, pero que se usaba para el fútbol porque no se conocía nada, ¿no? Fíjate que había un muy escaso uso de los trabajos de fuerza, la mayoría enfocados en la resistencia, creyendo que eso mejoraba el consumo máximo de oxígeno. Sí, después, obviamente, no nos vamos a enfocar en esto, pero que estudios científicos revelaron que el consumo máximo de oxígeno no se mejora, es el que es, ¿no? La cantidad de tiempo que han perdido en entrenar la resistencia aeróbica, ¿no? El uso rutinario de cargas en periodos prolongados, esto es lo que hablamos, de que no había variación de carga, eran siempre los mismos y siempre hacia arriba. La poca jerarquización del trabajo específico, obviamente, que se usaba lo mismo para todos los deportes, y hoy sabemos que no es así. Y otra de las cosas, que no se tenía en cuenta el calendario deportivo, ¿no? Todo esto dio lugar a que Verjoyavski, ya en la década del fin del 60, principio del 70, pero que llegó a popularizarse con la caída del muro de Berlín, Pablo, porque si bien ellos lo promulgaron y lo divulgaron en esas épocas, recién acá, al mundo occidental, llegó después toda esta información. Mirá el tiempo que se ha perdido, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, y le dieron un sistema, nacimiento del sistema contemporáneo de planificación deportiva. Pero mirá todo el tiempo que se perdieron 25 o 30 años, eh, de todo este tipo de entrenamiento, que hubiese sido muy beneficioso para todo tipo de deporte, ¿no? Por eso Argentina competía en muchos deportes y estaba en terrible desventaja, con los trabajos que ya se venían haciendo hace muchos años en Occidente, ¿no? Claro, ¿Y claro, cuáles eran las características fundamentales? No solamente fue Berjozowski, fueron varios entrenadores emergentes de la escuela rusa, ¿no? Pero vamos a nombrar a Berjozowski porque es más reconocido, digamos, que empezó a trabajar estas características fundamentales, ¿no? La individualización de las cargas de trabajo según la característica de cada deporte. Esto es muy importante: la concentración de las cargas de trabajo de una misma orientación en periodos cortos. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar lo que queremos trabajar, pero no más entre 2, 3 o 4 semanas. Entonces nos vamos a poder focalizar en lo que queremos mejorar en 2 o 3 o 4 semanas, no más. Entonces acá sí vamos a empezar a ver los verdaderos beneficios, ¿no? Esto es lo que hablábamos, lo de las cargas concurrentes, tendencia a un desarrollo consecutivo de capacidades o objetivos, ¿no? Pero muy cortitos, 1 o 2 objetivos. Porque si nos enfocamos en mejorar 5 objetivos,
y va a ser No imposible. llegás, Vamos claro. a enfocarnos a mejorar, no. Uno o dos objetivos, vamos a meterle a uno o dos objetivos y vamos a ver que los resultados van a ser muy favorables, ¿no? La dinámica de cargos en función del fixture, que esto obviamente lo hacemos todo, ¿no? El incremento del trabajo específico, el contenido de entrenamiento, y esto es algo, el que te lo puse en amarillo porque es algo de lo que yo se agregó en el último tiempo, ¿no? Ya hace unos años, 15 años empezó a hablar de este concepto, el de carga óptima, y es el que yo me pregunto cada vez que empiezo una semana de entrenamiento y voy a hablar con el técnico, Pablo, que este principio esté. Encontrar la carga óptima para cada día de entrenamiento, no para la semana, ya para cada día. Que lo que queramos hacer sea la carga óptima del día, que no es ni menos ni más, que lleguemos a la carga óptima en función del objetivo que teníamos planteado. Esto es muy importante y yo siempre trato de cumplirlo para que el objetivo del día y de la semana después esté bien realizado. Bueno, en esa carga óptima, ¿no? Algo tan sencillo y quizás simple que parece, con todas las particularidades que se tiene, ¿no? Vuelvo a repetir, una carga óptima dividido en 35 personas, la semana la empezamos el lunes. Si esa semana venimos de ganar es una cosa, si venimos de perder es otra cosa, si venís peleando el torneo es una cosa, si venís peleando los últimos puestos es otra cosa. Después, cosas quizás hasta... Obviamente hay muchos matices, como decís vos, Hay un montón de cosas, ¿no? Que lógicamente. eso también te lo va dando el día a día y te va dando también La esa experiencia, versatilidad, obviamente, exactamente, la experiencia que uno tiene y a veces por ahí, la frase tan conocida, menos a veces es más, saber cuándo totalmente. apretar Eso o lo va saber cuándo manejando cada aflojar. uno, Pablo, en función de lo que necesita, ¿no? En su equipo, sí, totalmente. Eso ya es, uno puede tener estos parámetros generales para manejarse, pero después uno conoce su equipo, conoce sus jugadores, esto que vos decís, si ganamos, si perdimos, aprieto más, aprieto menos, obviamente que eso hay que saber manejarlo porque termina siendo determinante. Totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Sí, 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 sí. Vamos a empezar con el microciclo estructurado, ¿te parece? A ver cómo el gran Paco Seirulo lo diseñó en su cabeza, ¿no? A ver, quiero correr esto para ver, dame un segundito. Bien, para Paco Seirulo, cuando empezó a hablar, porque él empezó con el microciclo estructurado en los principios de la década del 90. Hay muchos que piensan que empezó a principios del 2000, ¿no? Ya en la década, casi se diría finales de los 80, principios de los 90, empezó a diseñar estos los microciclos estructurados que tenían estas características. Para él la preparación física y la táctica están ligadas, ¿no? Los intereses tácticos y cognitivos y físicos van de la mano, es decir, la toma de decisión para la mejor comprensión del juego, ¿no? Por eso para él la preparación física, la táctica, la técnica y psicológica están unificados. Esto que yo pongo entre comillas son palabras de él, de su libro, ¿eh? Activamos el cuerpo, pero sobre todo la mente. La carga física se integra naturalmente en las tareas, no se mide por volumen e intensidad. Si bien él le da importancia al volumen e intensidad, pero trata de relativizar, ¿sí? Y fue uno de los precursores, Pablo, en el gimnasio le empezó a dar mayor importancia a los trabajos excéntricos, ¿no? Que hoy están tan de moda, ¿no? Ya sabemos todos los beneficios que el trabajo excéntrico tiene, ¿no? Un 40% más de producción de fuerza sobre los concéntricos e isométricos, fue él el primero que empezó en el fútbol a hablar de esto, ¿no? Así que fíjense la importancia que tiene Seirulo en toda esta cuestión, ¿no? Y creó el concepto de SSP, que son las situaciones simuladoras preferenciales, aquellas que son las que preparan al jugador integralmente para el juego, ¿no? Y bueno, mira esto que estamos hablando recién, Pablo, que vos recién lo nombraste, para Seirulo, a mayor carga, mal estructurada, menor rendimiento. Porque obviamente hay una aparición de una fatiga y un estrés. Pensemos que esta metodología de trabajo está pensada por un europeo de un equipo gigante, ¿no? Hay que fijarse muchas veces si mucho de lo que él propone podemos nosotros proponerlo acá en Sudamérica, ¿no? Si podemos llevarlo adelante, es para reflexionar con todo lo que él propone, ¿no? Eh,
Es una pregunta que yo siempre dejo abierta con los que debato. Sí, eh, contextualizar también en las Actualizar. realidades nuestras, ¿no? Porque hay muchas cosas, a veces como que vemos y se cree que es copiar y pegar, ¿no? Y bueno, Exacto. el contexto, las realidades, las dificultades y las diferencias es lo que obviamente diferencia a un club del otro club y de una ideología o de una cultura a la otra. Sí, Acá estamos. Sí. sí, perdona, Filo, me parece que es muy importante eh, lo que decías de Paco con el ingreso, o en realidad no sé si es el ingreso, sino que como que distribuyó bien los entrenamientos excéntricos, ¿no? Porque quizás nosotros en su momento los hacíamos con cierta ignorancia de la gestión de carga. Se hacía hoy y por ahí lo hacíamos dentro de 20 días o lo hacíamos una vez al mes, sin saber bien cómo gestionar esa carga, cómo lo planificábamos, bueno, y como vos dijiste también, hoy ya es parte de las rutinas nuestras, lógicamente bien dosificados, ¿no? Porque como mejora también mucho más la fuerza, que nombraste un 40%, también tiene cierta implicancia dentro de la lesión, entonces si hacemos macanas, Sí. lógicamente que no Hoy está no nos bueno. vamos a meter en ese terreno porque es lindo para debatir, pero obviamente esas cargas hay que manejarlas lejos del partido, ¿no? Al menos con 72 horas si manejamos volúmenes o cargas importantes en ese tipo de trabajos. Bien, bien. Mirá, esto lo vamos a pasar rapidito porque yo no sé si muchos saben que Seirulo después reformuló sus microciclos estructurados. Esta es la primera parte de Seirulo. Del 90 hasta el 2009 él proponía este sistema de entrenamiento que acá lo vamos a repasar rápido de nuevo, que es el que conocemos muchos, el periodo preparatorio, de transformación dirigida, transformación especial, mantenimiento y las semanas competitivas. Estas eran semanas de entrenamiento. Y cada semana tenía su característica, pero estas no las vamos a leer para no pasarnos de largo cómo las estructuró después del 2009, porque él hizo un cambio muy grande. Esto era lo viejo de Seirulo. Lo nuevo de Seirulo empezó a partir del 2009, que son donde ya la mayoría que sigue su escuela empezó a trabajar de esta manera, él no habla de match day más uno, match day más dos. Eso lo planteó Xavi Tamarit con la reformulación de la periodización táctica. Pero yo lo puse para que sea un poquito más claro cómo él distribuyó su semana de entrenamiento actual, ¿sí? Que es como trabaja, que yo tuve la posibilidad de hacer una charla telefónica gracias a Gabriel con Lorenzo Bonaventura, el preparador físico de Manchester, no, ahora sí está en el City, de Manchester City, pero que fue del Barcelona muchos años. Ellos estructuraban la semana así. En el día después, uno después del partido, mirá qué interesante, Pablo. En el gimnasio trabajaban lo individual y lo colectivo. En lo individual se evaluaba el tipo de lesiones o deficiencias que tenía el futbolista en su pasado y a partir de ahí se trabajaba individualmente, ¿no? Lo hacían, él propone realizarlo todos los días o previo al entrenamiento o al finalizar. No es que tiene que ser sí o sí, en su libro lo manifiesta, tiene que ser, puede ser previo o al final, ¿no? 15 minutos antes. Y desde lo colectivo, en ese día más uno, trabajar todos juntos para corregir los grupos musculares más débiles, ¿no? Los déficits estructurales generales que presentaba el equipo. Fíjate, eso es en el gimnasio, en el día más uno. Y en el campo, con los que jugaron, ¿no? No puse los de los que no jugaron porque si no sería larguísimo explicar. Con los trabajos regenerativos y rondos de baja carga o técnica individual. Vamos a analizar cómo hace una semana un microciclo estructurado de Seirulo actual, del 2009 para adelante. En el día más dos, Pablo, después de la competencia, el segundo día, ¿no? El primer día se llama coadyuvante preventivo. El segundo día se llama coadyuvante de restauración. Esto fue lo que él instaló, la palabra coadyuvante, ¿no? Todo lo que puede ayudar al entrenamiento principal o al objetivo principal de la sesión. El día más dos, coadyuvante de restauración. ¿Qué significa después de un partido, una sesión exigente, hacer trabajos de tren superior? Entonces, fíjate que en el día más uno, él trabaja con el grupo para corregir las deficiencias estructurales, pero en el día más dos toca el tren superior nada más, no toca nada de tren inferior. ¿Me seguís? Para cortar el catabolismo del día del partido de la sesión exigente el día anterior para los que no jugaron, a los que no tuvieron más de 60 minutos de competencia. O sea que el segundo día no toca piernas. Directamente él propone hacer un trabajo de tren superior, ¿no? Y en el campo,
para los que jugaron, rondos posicionales, circuitos de pases, carreras suaves, coordinación con patrones simples, alternancia con caminatas. O sea que él sugiere hacer esto en el campo con los que jugar. Entonces él ya te va marcando cómo tenés que diagramar vos en líneas generales la semana. ¿Sí? Ahí te va Me va siguiendo día uno y hablando de día esas 2. las 48 horas, el segundo día. Sí, exacto. Para que no me quiero ir. A ver. Está bien. Vamos con el día -4. En el gimnasio, ahí sí, se trabaja el tren inferior, ¿no? Ya con carga alta. O sea que fíjate que día uno y 2 prácticamente no lo tocó. ¿Sí? El día -4 es el día que trabaja la carga alta en el gimnasio y la musculatura para adaptar los tendones, los ligamentos hacia una hipertrofia aplicada, ¿no? Para el gimnasio, para el Seirulo, el gimnasio acompaña el campo, no lo domina, ¿sí? Se puede realizar previo a la sesión o separado de la sesión principal. O sea que fíjate que él le da importancia al gimnasio, pero no tanto como otras metodologías, ¿no? No es lo principal. Lo principal para él en esta metodología europea, lo volvemos a repetir, es el campo. Entonces, en el campo este día hacen trabajos más metabólicos para optimizar los sistemas energéticos que la competencia demanda. Entonces ahí da en su libro varios ejemplos de cómo lo organizan, ¿no? Por ejemplo, hacen esto de circuitos de fuerza rápida, finalizaciones luego de un salto, de giros, de carreras y distintos tipos de coordinaciones, situaciones complejas a resolver en espacios reducidos, con pocos jugadores involucrados. Acá está dando una pista de que este día, el -4, usa espacios reducidos, ¿no? Y se hace foco en la coordinación, el timing y los perfiles corporales. O sea que él te va dando un perfil de cómo tiene que ser la semana. Acá ya está dando una clara muestra de que este día trabaja ya la hipertrofia aplicada en el gimnasio, con el tren inferior, y en el campo ya hay espacio, pero de espacio de interacción individual cortos. ¿Eh? En el día -3, este día se llama de coadyuvante estructural, ¿no? El -4. Y el día -3 es el coadyuvante de las cualidades específicas, estimular lo específico. Siempre la prioridad es el campo, lo vuelve a repetir. Volumen de moderado a alto, continuidad del trabajo, pocas pausas, un comportamiento táctico largo, ¿sí? Trabajos de 8 versus 8, 9 versus 9. Fíjate ya la diferencia con el día anterior, que habla de trabajos con menos cantidad de gente, más reducidos. Acá ya pasa este día de cualidades específicas, con ya espacio de interacción individual más alto. Si bien no habla él de metros, como si lo vamos a ver que lo hace Xavi Tamarit, te deja entrever que ya la diferencia de espacios entre un día y otro, ¿no? Busca reproducir comportamientos del modelo táctico. Entonces acá ya el técnico empieza a buscar trabajos de salida, de presiones, de progresiones, de basculaciones, de coberturas, ya más específico, por eso se llama de cualidades específicas este día de -3, donde el técnico ya tiene una importancia relevante, ¿no? Preferentemente con oposición, ¿no? Ya hay incertidumbre real y decisiones complejas, donde aparecen también los partidos cortos, ¿no? Estos famosos partidos, que hoy lo vemos utilizar mucho. Paco ya hace 15 años empezaba a decir la importancia de hacer estos partidos cortos, de menos metros de un partido real, ¿no? Después hay que ver cada uno para qué lo utiliza, pero partidos de 30, 40 y 50 metros, donde hay muchas demandas neuromusculares altas, ¿no? Aparición de duelos, y él propone este día entrenar la velocidad, pero en contexto táctico, no la velocidad analítica, sino en contexto táctico. O sea que él va dando lineamientos claros de cómo armar un microciclo. Y si nosotros, acá lo estamos repasando, seguimos estos lineamientos, vamos a poder armar una semana de entrenamiento de un equipo, esto está apuntado para profesionales, con una secuencia muy, muy lógica. Llegando al día de partido, ¿no? Casi, el -2 y el -1, que él lo llama el -2 de cualidades perceptivo-decisionales. Fíjate qué interesante los conceptos que utiliza, ¿no? El foco no es físico
ni táctico estructural, sino perceptivo decisional. Es decir, procesar mucha información en las ejercitaciones, donde la carga cognitiva es alta, se le da mucha Claro, información la carga al mental. jugador, Ah, pero la carga física es baja. O sea que ya te da un lineamiento que 2 días antes del partido, carga táctica alta, pero carga física muy bajita, ¿no? Trabajo y te da ejemplos que él nombra, trabajo de ataque y defensa, para percibir rápidamente cómo está colocada la defensa rival, pero que el técnico no le diga lo que tiene que hacer, sino que el jugador decida por sí empiecen a solo, resolver ellos ya. presentarle la Claro. situación, pero que el jugador, que el técnico no le diga qué es lo que tiene que hacer, sino que él pueda decidir, que es al final lo que pasa en un partido, ¿no? Porque el técnico puede estar de afuera dando muchas indicaciones, pero realmente el jugador es el que tiene que decir cómo va a decir, qué es lo que realmente conviene, ¿no? Conviene desdoblar para finalizar, qué es lo que conviene hacer. El jugador debe adaptarse constantemente. Movimientos tácticos jugados, no repetitivos. Bueno, todo esto en el día -2, para llegar al día final, al día previo, antes del partido, donde él propone hacer pocas repeticiones, una intensidad muy, muy baja, lo remarca, ¿no? Donde dice cuerpo y cabeza listos, no cansados. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que la carga con los GPS, por ejemplo, a Gaby, en reserva, en nuestra primera experiencia que no teníamos GPS, en el año 2013, él le gustaba trabajar mucho la pelota parada y hacía muchas repeticiones, a favor, en contra, frontales, diagonales, tiro de esquina. Cuando llegamos a estudiantes medimos esa carga en el GPS. Era terrible. Era media hora el día previo al entrenamiento, claro, nosotros no lo sabíamos porque no teníamos. El GPS tiene una gran. Esto nos ayudó muchísimo. Cuando llegamos y vimos eso, tuvimos que reestructurar, realmente bajar las repeticiones que se hacía. Gabriel, obviamente, muy inteligente, lo entendió y adaptamos esto de la pelota parada el día previo a hacer muchísima menos cantidad, focalizar más en lo verbal, ¿no? Porque si no, obviamente, por ahí el jugador no te lo dice, pero por ahí se va un poco cansado el partido. Entonces, por eso Seirulo lo marca claramente, esto, de que el cuerpo y la cabeza tienen que estar listos, pero no cansados, ¿no? Se ajusta a lo ya aprendido, no se aprende nada nuevo. Obviamente que con la pelota parada, vos siempre aprendés algo porque el rival el rival del próximo turno, te tenés que adaptar a eso, pero tratar de darle la menos información posible. ¿Sí? Entonces, de esta manera, Seirulo organizó el microciclo estructurado, el nuevo, digamos, y le dio a los profes y a los técnicos una secuencia espectacular para trabajar su semana de entrenamiento, Pablo. Claro, el orden, a ver, en una semana tipo, que bueno, tampoco es de lo más normal hoy en día, ¿no? En el fútbol de tener una semana completa, pero bueno, esto te da cierto orden y cierta lógica también de los primeros 2 días quizás tener esa recuperación fisiológica que necesita el futbolista, el tercer día, /4, ajustar un poco, aumentar un poco la intensidad y ya el último día, los últimos 2 días a orientarlo bien a la especificidad, con una carga cognitiva algún que otro día un poco más alta que la otra, la toma de decisión más alta que la otra, y el último día, el -1, nada, ya la cabeza puesta de lleno en la competencia. Totalmente. Muchos de nosotros lo hacíamos, Pablo, vos te acordarás, a veces en forma intuitiva, Claro, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y él lo llevó, obviamente, con toda su sapiencia, a ordenarlo para que todos podamos, o el que adopta esta metodología, hacerlo de una manera lógica y secuencial, ¿no? Dando un montón de ejemplos. Obviamente que yo traté de resumir su pensamiento en 2 filminas, que no es fácil, pero imagínate que donde él aborda estos temas son páginas y páginas y páginas para analizarlo. Pero bueno, para sintetizarlo, creo que lo hicimos bastante bien para que todos lo puedan ver en estas 2 filminas. Pasamos a la siguiente, Pablo. Dale. Mirá, qué interesante esta metodología de trabajo que se conoció mucho más adelante, por esto que estamos hablando de la nueva información que no venía, pero Víctor Frade la creó en 1988, que es la periodización táctica, ¿no? Que tanta intriga nos creaba a todos, Tanto a eso, todos tanta los intriga, y hoy en occidentales. día, bueno, los últimos años, ¿no? Que tanto, tan en boga está. Exactamente. Mirá, para Víctor Frade, lo más importante cuando él llegaba a un equipo junto a su cuerpo técnico era el modelo de juego, ¿no? La característica y nivel del plantel, él antes de tomar esas
antes de tomar un plantel analizaban esto, qué características y nivel de plantel tenían, si tenían posibilidad de elegir, ¿no? A veces, viste, los técnicos no tienen posibilidad, van donde sale la posibilidad, pero bueno, si tienen la posibilidad de elegir, se fijan qué característica y nivel es el plantel que tienen, eso se alinea con la idea de su modelo de juego, si se alinea con su estructura y objetivos, si la del entrenador va alineada con el objetivo del club y la historia cultural que ese club tiene, ¿no? Si querés vamos a hacer nombre, no es lo mismo dirigir con la historia cultural que puede tener por ahí Nueva Chicago con un equipo de la misma categoría, con Deportivo Maipú de Mendoza. Son dos clubes totalmente distintos, con historias distintas, con exigencias distintas. Y te pongo esos ejemplos para hacer una diferencia así que vos quieras ver, ¿no? Pero así con cada club. Entonces, esto es para tomar en cuenta, ¿no? Ellos lo tenían muy en cuenta. Entonces, para la periodización táctica creada en ese tiempo por el portugués Frade, se trabaja siempre en especificidad, Pablo. Pensá que también estamos hablando de un pensamiento europeo, ¿no? No va a dar lugar a ejercicios analíticos y descontextualizados. Es por eso que rechaza los entrenamientos físicos, técnicos, tácticos separados del modelo de juego. Para ello no se puede hacer ningún trabajo de lo que a nosotros nos gusta mucho, analítico, porque trabajan todo en especificidad. ¿Sí? Por eso yo siempre cuando escucho a alguien que trabaja, a mí me gusta trabajar la periodización táctica, pero hacer trabajos analíticos que no estén alineados al modelo de juego, sí. Entonces no es periodización táctica, Ya no es, es otra claro. metodología. La periodización táctica pura siempre, siempre trabaja en especificidad. Siempre. Este modelo de planificación destierra los conceptos de estado de forma, de intensidad, el volumen y las cargas físicas. Descree absolutamente de esto. Pero no porque lo diga yo, pues, sino porque lo expone Frade en todas sus exposiciones, ¿no? El entrenamiento táctico lo integra todo, lo físico, lo técnico y lo emocional. Y el rol del entrenador, esto mira qué interesante, no es dar órdenes, sino diseñar contextos que provoquen las conductas deseadas. Es interesante esto, ¿no? De provocar algo que se ve muchamente en los técnicos actuales, que obviamente diseñan tareas para que esto suceda, ¿no? De no dar orden, de no decir al jugador que tiene que hacer, sino que pueda resolver por propia iniciativa, ¿no? Bueno, Frade hablaba de esto en finales de la década del 80, ¿no? Y esta es la mejor forma de jugar para este club al cual he llegado, ¿no? Él proponía eso. Yo llegué a este club y esta es la mejor forma, de acuerdo a las características culturales del club, de jugar, ¿sí? Si vamos a los dos ejemplos que llegué, si vos vas por ejemplo, sabés que si vas a Boca Juniors, la hinchada o el club, la historia cultural del club te exige determinadas maneras de jugar que no podés renunciar, ¿no? Entonces, el entrenador debe adaptarse muchas veces a esa historia cultural del club, no puede pasarla por alto. Y él lo marca claramente en su metodología de trabajo, ¿no? En esta metodología existe una intención previa, una intención en la acción y una reflexión posterior, ¿no? La intención previa es todo lo que trabajan en la semana, ¿no? Que se modifica constantemente, pero sin tocar la matriz. Siempre la idea de juego y el modelo de juego está clarísima, porque si se va modificando constantemente, pierden el rumbo, ¿no? La intención en la acción es lo que ellos trabajan en la semana, ver si eso que planificaron después se da el fin de semana, ¿no? Por eso trabajan siempre en especificidad, buscan reproducir que lo que pase en la semana pase el día del partido, sí o sí, y después va a haber una reflexión posterior para ver si eso, lo que pasó en el partido, realmente fue lo que trabajaron en la semana, ¿no? Entonces el modelo de juego está en permanente construcción. Van a buscar evolucionar sin cambiar la matriz, ¿no? Para el entrenador, la idea de juego es clara y sistematizada, ¿sí? Clara y sistematizada. La van a repetir semana por semana, día por día, una y otra vez. ¿Para qué? Para tratar de deshabituar a los jugadores de patrones de conductas que tenían anteriormente para llevarlos a jugar como ellos quieren. Por eso van a tratar de dar patrones de respuesta común ante determinadas situaciones. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Acá dice, van a buscar trabajar siempre y todo el tiempo lo mismo a nivel táctico, a nivel individual. Esto es muy interesante lo que propusieron, porque hoy muchos entrenadores lo hacen, ¿no? Individual, después llevar eso por sectores, después que intersectorial, que sectores, defensa con mediocampo interactúen juntos, y después que todo el equipo interactúe junto, ¿no? ¿Para que qué? ¿Para qué? Para que el equipo evidencie
lo que ellos trabajaron en diferentes momentos del partido. Y en el libro de Frade se ve claramente cómo ellos proponen diversas tareas, que acá no las vamos a desarrollar porque si no, no terminamos más, pero que claramente trabajan de esa manera. Y es muy interesante, Pablo, si alguno de ustedes puede leerlo, porque es muy gráfico cómo trabajan esto a nivel individual, sectorial, intersectorial y colectivo, y después cómo lo llevan a la práctica. Acá hay un técnico en Argentina que trabaja de esta manera, todos sabemos que es Mauricio Pellegrino. Yo tuve la posibilidad de agarrar dos equipos que él dejó con Gaby. Cuando llegamos estudiantes nosotros veníamos de Pellegrino. Cuando fuimos independientes, lo mismo. Y nos contaban los jugadores cómo trabajaban este sistema, esta periodización táctica, y es muy interesante verlos cómo lo hacían. Nosotros teníamos la posibilidad de ver después en videos, con los analistas de video que estaban en esos clubes, que nos muestren un poquito cómo trabajaban, y es muy interesante cómo lo llevan adelante. Muy, muy interesante. Y no trabajaban tareas analíticas aparte. Esto que, por eso ellos trabajan este sistema de periodización táctica pura. Fíjate, Pablo, que ellos no le llaman microciclo, le llaman morfociclo, morfociclo patrón, donde trabajan los conocidos ya, que lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Los principios, los subprincipios. Pero viste que a veces uno, che, sí, los principios, pero ¿qué son los principios? Los principios son los comportamientos generales. Y los subprincipios y los subprincipios, que acá no los puse, pero que existen, son los comportamientos más específicos. Un ejemplo rápido que te doy es, por ejemplo, el técnico quiere trabajar presión en la semana. Eso es un principio, un comportamiento general, es un principio. Y los subprincipios, ¿cómo serían? ¿Cómo voy a presionar al rival en su salida? Entonces empiezan a trabajar primero sectorialmente, después intersectorialmente, después con todo el equipo, cómo van a trabajar esa presión en la salida del equipo rival, o cómo van a trabajar la salida propia. Salida propia sería un principio. Y el subprincipio es cómo vamos a trabajar si nos sale la presión con un delantero, o con dos delanteros, o nos viene con dos delanteros y viene el contención también a presionarnos. Esos serían los comportamientos específicos, que serían los subprincipios y los subprincipios. Lo ¿Sí? lo ¿Cómo? empiezan a Sí, desmenuzar un poquito y empiezan a exacto. trabajarlo de manera, a ver, no individual, sino específica y después, y, bueno, ellos lo llaman Sectorial, intersectoriales, pero lo empiezan a, como a amalgamar todo hasta terminar en el grande, en el grueso. exactamente. Exactamente. Es muy interesante ver cómo lo hacen. Realmente está muy bueno. Obviamente nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos yo con Gabriel, con Damonte, esto también lo hacen. Trabajan por sectores, después juntan el equipo, bueno, y le van buscando la vuelta. Pero lo importante es ver la periodización táctica, cómo lo hacen en su estado puro, ¿no? Ellos buscan dar patrones de respuesta táctica en todo momento, crear hábitos, ¿no? Que el jugador se habitúe a esas situaciones que van a pasar en el partido, ¿no? ¿A través de qué lo hacen, Pablo? De IMR, intensidades máximas relativas, ¿no? A través del principio de propensiones, que es la repetición sistemática, lo repiten y lo repiten. Y vos lo veías en los videos, y esto lo hicieron la semana pasada, lo hicieron la anterior y la anterior, y lo repiten y lo repiten, y a través del principio de la progresión compleja, ir de menor a mayor en la complejidad. Y a través de esa repetición y de crear hábitos en donde el equipo cada vez va jugando, digamos, más de memoria, ¿no? Y ya sale prácticamente en forma natural el día de los partidos. Porque claro, tiene razón. Si vos repetís y lo haces una vez y después lo volvés a hacer dentro de 4 semanas, el jugador nunca va a habituarse a eso que uno quiere que trabajen, ¿no? Y Frade lo explica espectacularmente en su metodología de trabajo, que traté de resumir en esto que fuimos viendo. Pero aparece un nuevo personaje, muy importante dentro de la periodización táctica, que es, mirá, Pablo, es Xavi Tamarit, que aporta nuevos conceptos a la periodización táctica, y esto es lo que agregué a mi trabajo que venía exponiendo, que es lo que yo te hablaba antes de charlar. En el 2007 lo hizo esto Xavi Tamarit, ¿no? Y da estructura y funcionalidad al método original de Frade, porque Frade, en su método original, no lo organizó de esta manera, y Xavi sí lo puso en el match de más uno, más dos, menos cuatro, menos tres, y acá lo vamos a repasar brevemente, Pablo. Mirá, fíjate, sacando el día más uno y menos dos, vamos directamente al menos cuatro. Él habla de trabajar los principios globales,
los del juego, el día de tensión. Viste que hoy se utiliza mucho tensión, duración y velocidad en los 3 días de adquisición, ¿no? Bueno, Xavi Tamariz fue el primero que propuso esto, ¿no? El día de tensión, él propone trabajar la organización ofensiva, la defensiva y las transiciones con una carga alta con poca fragmentación. Carga alta con poca fragmentación. Y acá sí empecé a hablar de espacios de interacción individual, que Seirulo no nos nombraba, pero acá sí se empieza a hablar de esto, que es muy interesante, que ya todos sabemos lo que es el espacio de interacción individual, y él empezaba a hablar de entre 50 y 100 metros en este día de tensión. O sea que él ya me está dando una pauta real y concreta de cómo tiene que ser este día de tensión. Al ser trabajo de poco espacio, también obviamente en poco espacio, entran pocos jugadores, donde se producen muchas cargas, una carga alta neuromuscular, ¿no? Ese es el día -4. El día -3, él trabaja en su principio sectorial, ¿no? Comportamientos más específicos. Carga media alta. El -4 de la carga era alta. Acá ya es el día de duración, la carga es media alta, ¿no? Relaciones internas dentro del sector. Dentro del sector, o sea, va a trabajar la defensa por un lado, mediocampista por otro, los delanteros por otro, y después también empieza a hacer un trabajo intersectorial, pero en la primera parte del trabajo lo divide de esa manera. Y donde los espacios de interacción individual, fíjate cómo cambian, Pablo, entre 250 y 300. Ya empiezan a Pasamos de aumentar. 50 y 100. El primer día, el -4, el primer día de adquisición, ¿no? A 250 y 300 hay una diferencia significativa, ¿no? Donde ya empiezan a aparecer algunas intensidades bastante más altas, ¿no? En el día -2, fíjate que subprincipio de lo que hablábamos antes, hay un trabajo intersectorial y hay mucha sincronización y coordinación fina y hay comportamientos prácticos muy concretos. Este es el día de velocidad, ¿sí? En donde el espacio de interacción individual es similar al día anterior, incluso mayor, fíjate que habla entre 280 y 320, este es el día donde aparece la mayor cantidad de sprints. Este es el día donde también deja entrever que normalmente pueden llegar a ser fútbol, ¿no? O espacios mucho más amplios, por ahí en 75 metros, con, con un ancho de la cancha casi completo, donde favorece la aparición de las cargas de sprint mayores a 24 kilómetros por hora, ¿no? Bien. Entonces tenemos en estos 3 días, Pablo, de adquisición, lo que hoy la mayoría eh, eh, de los profes propone para su cuerpo técnico, junto con el técnico, los famosos días de tensión, duración y velocidad. Él le da estructura ya muy visual a la periodización táctica. Por eso fue muy importante, recomiendo la lectura del libro de Xavi, porque obviamente acá está sintetizado, lo que decimos siempre, es mucho más largo y detallado, es muy interesante leerlo, ¿no? Y propone un día -1 donde la carga es muy baja, sin complejidad, muy parecido a lo que proponía Seirulo, ¿no? Donde hay un énfasis mental y sensorial, trabajo en la confianza, ¿no? Énfasis mental y sensorial, trabajo específicamente en la confianza. Fíjate qué interesante esto que propone Xavi, este cambio que dio, que cambió el trabajo de muchos preparadores físicos, Pablito. Y con esto, Filo, también, perdón, con esto también, más allá del orden y la organización, no solamente nos permite dentro de una semana tipo, una semana normal, sino ya cuando empezamos con competencias por ahí entre semanas, ¿no? Después, bueno, alguno cortará o sacará un día, otro sacará Claro. otro Yo día. esto lo puse, Pablo, lo mismo que Microsoft estructurado de Sairulo, en una semana larga de trabajo, ¿no? Claro, Porque si empezamos a desmenuzar con día de competencia en el medio, tenemos una charla de 3 horas más o menos. exacto. Esto lo armé para que sea como una semana de entre Una 5 y semana 7 días de tipo. laburo. Una semana tipo, pero Claro, bueno, exactamente. este modelo de planificación es obviamente que te permite también, teniendo una semana más corta, organizarte de manera correcta y ajustando también lo que cada cuerpo técnico necesite. Exactamente, Pablo. Exactamente. Esta es la que menos vamos a desarrollar. Así pasamos a la ATR, que es la que a mí me gusta centrarme más, es la metodología integrada, que es la que utiliza
diferentes métodos sin cerrarse a ninguno. Vamos a tomando lo mejor de los microciclos estructurados, lo mejor de la periodización táctica, lo mejor del ATR, que ahora vamos a desmenuzar, ¿no? Entonces, tienen la libertad para elegir entre las tareas tácticas, las tareas globales, que son las tácticas técnicas, con las analíticas u ortodoxas, y las combina, ¿no? Y las cuantifica con un objetivo. Y lo que hizo tan famoso el profe Ortega, que es esto, que a través del GPS es compensar las fugas, ¿no? Detectadas a través justamente del GPS para asegurarse de incidir en el área metabólica deseada. Entonces él veía, obviamente con el GPS en vivo, esto que ya se está utilizando mucho, por suerte, hace 10 años o 15 no había mucha posibilidad acá en Sudamérica de utilizar esto del GPS en vivo, el profesor Ortega seguramente allá en Europa sí, entonces viendo si el trabajo táctico no incidía en la área metabólica que él deseaba, hacer un trabajo analítico u ortodoxo separado del entrenamiento, ¿no? Que es lo que hacemos por ahí la mayoría de los profes, ¿no? Y vital potencializar el entrenamiento de la fuerza, ¿no? Porque es el sostén de las capacidades condicionales del futbolista, y creo que en esto coincidimos ya la mayoría, ¿no? Y vamos a centrarnos, Pablito, para cerrar en el modelo ATR. Qué modelo tan interesante, ¿no? Esto que propuso allá por también mediados de los años 80, los rusos Isun y Kaverin, que acá ya esta información, lo mismo que pasó con la anterior, llegó bastante más tarde, lamentablemente, pero nosotros no vamos a focalizar en la propuesta original de los rusos, sino que nos vamos a focalizar en algo muy interesante que hizo Fernando Navarro Valdivieso, que lo empezó en la década del 90, pero que lo finalizó, mirá, lo empezó en el 2004 y lo finalizó en el 2010, esta reestructuración impresionante que hizo el ATR para volcarlo a los deportes de equipo, ¿no? Con tres objetivos fundamentales propone Pablo. La elevada concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas o objetivos concretos. Esto es lo que hablábamos lo primero, ¿no? Focalizarse el profe en dos o tres capacidades. Esto que quiero hacer entre 14 y 28 días, ¿no? No me focalizo en más de dos o tres entre 14 y 28 días. Si yo me voy más allá de eso, pierdo el foco, ¿no? Y propone una mayor variación de cargas, porque él dice que a mayor variación de cargas hay mayor motivación. Claro, si yo repito el mismo ejercicio todo el tiempo, el futbolista sabe lo que va a hacer y pierde motivación. O sea, podemos entrenar el mismo objetivo, pero variando el ejercicio, ¿no? Hoy conocemos tantas formas de realizar ejercicio que esto ya prácticamente lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Perseguir un mismo objetivo, pero variando los ejercicios. Sobre estos tres objetivos está el ATR. El ATR original proponía tres objetivos, tres periodos, perdón. El de acumulación, el periodo de transformación y el de realización. En el objetivo de acumulación, obviamente, había que elevar el potencial técnico motor, acumulando trabajo y fatiga en las cualidades, Pablo. Se orientaba más un trabajo de fuerza general, de resistencia general, técnica y táctica global, ¿no? Más a lo global que el técnico y el profe tienen que trabajar. Pero la idea general es acumular trabajo y fatiga en ese periodo. Está bien marcado esta palabra y hay que hacerlo de esa manera. Después para pasar un periodo, ya un segundo periodo de transformación, ¿no? Donde todo ese potencial técnico motor general a un potencial motor y técnico ya más orientado a lo específico, ¿no? A mejorar la transición, esto que dice acá, aeróbica a anaeróbica, del aeróbico más al anaeróbico, aparecen los trabajos técnicos y tácticos más específicos, los trabajos fuerza rápida y explosiva, volumen óptimo e intensidad aumentada. Acá estamos hablando de lo que fue el original, ¿no? Después ahora vamos a ver cómo Navarro Valdivieso lo modificó. Y el periodo de realización donde aparecen la máxima disposición para el rendimiento deportivo, ¿no? Con entrenamientos más específicos y transferidos, donde aparecen los ejercicios de intensidad máxima, donde tanto la velocidad y la fuerza se asemeja a lo que pasa en la competición. Y Navarro Valdivieso lo adapta ya a un microciclo general, que era lo que era el periodo de acumulación, ya dando señales de cómo tenían que ser los volúmenes e intensidades en esos periodos, ¿no? Tenía que haber un volumen alto en el periodo de acumulación, que ahora nosotros lo llamamos pretemporada, un microciclo general. El volumen tenía que ser alto, pero la intensidad medio o moderada, ¿sí? Después pasamos a un segundo específico, a un segundo periodo de transformación o realización. Esto de trabajos, microciclo específico físico y microciclo específico táctico es una denominación que yo encontré para hablar con el técnico para que no hacerle tanto lío en la cabeza, porque como hablábamos lo primero,
Nosotros tenemos que hablar con el técnico esta metodología que nosotros queremos implementar. Importante también Entonces se me fue más fácil que esa comunicación hablarle al también, que técnico ellos entiendan, ¿no? sí, Desde la claro, comunicación, que el entrenador entiende y que datos que le mostremos también sean gráficos para que interpreten. ahora te voy a mostrar un gráfico que yo tengo que le muestro al técnico para que no se haga lío en su cabeza. Pero en el segundo periodo, transformación y realización, fíjate cómo varía el primer periodo. El volumen te lo deja manejar entre medio y alto. En el primer periodo es alto, no tenés que trabajar cargas altas. En el segundo periodo te permite jugar con un periodo medio alto y lo mismo con la intensidad, media o alta, te deja jugar. Y en los periodos de transformación o realización, que son los microciclos específicos tácticos, ya hay que encontrar el habla de un volumen óptimo, que puede ser medio o alto, y la intensidad es alta pero específica. ¿Sí? Acá se le damos mucho espacio al trabajo del técnico, ¿sí? En el ATR modificado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el volumen óptimo. El volumen óptimo, esto que hablamos más adelante, ¿te acordás de la carga óptima? Navarro Valdivieso lo señala y lo destaca. Y aporta un periodo, un microciclo de descarga, ¿no? Que no se hablaba en la terra original, que iría ubicado en el periodo de realización, donde hay un volumen que puede ser medio abajo y la intensidad puede ser específica o no. Te deja jugar con que vos podés hacer una semana de descarga que puede ser específica, donde hay mucho trabajo del técnico, o no, donde el técnico prefiere no aparecer tanto y el profe puede manejar esas cargas que pueden ser inespecíficas, pero siempre que sea un microciclo de descarga. Entonces el ATR modificado respeta el periodo de acumulación, transformación y realización, pero ya con una diagramación muy clara de cómo tienen que ser los volúmenes y las intensidades. Fíjate cómo lo propone Valdivieso, que los microciclos generales, que yo me baso mucho en esto, se trabajan en pretemporada. Pablo, estamos acá. Normalmente las pretemporadas en el fútbol ya sabemos que son de 2 a 3 semanas. Si tenemos suerte, 4. ¿No? Si tenemos grandísima suerte, 5. Normalmente 2 a 3 semanas, donde ahí el volumen va a ser medio alto, lo que hablábamos antes. O se puede meter, Valdivieso habla de que se puede meter estos microciclos también en las fechas donde tenemos fecha FIFA, por ejemplo, donde hay periodos de vacaciones, ¿no? Esto es lo que yo hablaba con el técnico, los microciclos específicos físicos que se ubican después de haber hecho la pretemporada, vienen estos microciclos a partir de la segunda o tercera semana, ¿no? Donde está repartido el trabajo entre lo físico y lo táctico. Está repartido el trabajo entre lo físico y lo táctico, ¿no? En los microciclos específicos tácticos, acá donde aparece mucho el trabajo del técnico, Pablo, y puede ser en periodos de transformación o realización, ¿no? Donde hay partidos más difíciles o semanas de copa, entonces obviamente ahí va a haber una predominancia de trabajos técnicos tácticos, ¿no? Esto que hablabas vos recién, si tenemos partido entre semanas, van a aparecer mucho los trabajos del profe, no, seguramente apunte a trabajar todo lo que es recuperación y donde haya un predominio mucho más grande de todo lo conceptual, ¿no? El ATR te permite trabajar eso también. Y los microciclos de descarga, obviamente que son como un comodín. Chavarro Valdivieso habla de esto, de ubicar los microciclos de descarga donde más me convenga. A veces lo puedo poner debajo de un periodo, de una semana de transformación, abajo, después la puedo poner después de una semana de realización. Él permite ubicar estos microciclos de descarga donde más me convenga, según como yo vea el equipo, ¿no? Esa Eh, estrategia bueno, ese microciclo, ¿no? De compensación o de descarga, de meterlo donde uno considere, bueno, es una ventaja muy importante porque también lo que hablábamos antes, ¿no? La visualización nuestra y cómo vemos el equipo, a veces es sacar un poquito el pie del muy acelerador y importante. necesitamos esta semana o Claro. estos 3 días o estos 4 días meter esa semanita de descarga. Exactamente, que no necesariamente tiene que ser cuando tenés semanas con copa en el medio, un partido en el medio. Tranquilamente puede ser una semana con 7 días, pero vos ves al equipo un poco agotado, necesitas, obviamente vos estamos hablando de individualizar cargas, pero o hacerlo con una parte del equipo que viene jugando muchos minutos, podés separar y hacer un microciclo de carga y no por esto el equipo va a rendir menos en la semana siguiente, ¿no? Por eso esto juega como un comodín y claramente Valdivieso lo plantea y yo personalmente coincido y lo utilizo cuando veo que es necesario. Y fíjate cómo se lo presento al técnico. Pablo, esto es una semana real
de competencia en Estudiantes de La Plata, eh, macrociclo, digamos, de varias semanas, que yo lo hice acá en el gráfico, vos lo vamos a ir entendiendo porque es fácil, obviamente que esto ya está lleno porque los partidos sucedieron, ¿no? Pero fíjate acá en el margen izquierdo, donde está la semana general, ¿la ves, Palito? La semana de descarga en amarillo, la semana general en rojo, la semana específica física en verde y la semana específica táctica en violeta. Acá tenemos el número de sesiones, la intensidad del volumen y qué tipo de microciclo era, ¿no? Fíjate que la TR lo que tiene Pablo es que se va, vamos acá abajo, a línea final de todo, Sí, la horizontal. Fíjate que siempre es acumulación, transformación, realización. Siempre después de un periodo de realización, que puede ser corto o largo, siempre que viene. ¿Qué viene después de este periodo de realización? El de acumulación. acumulación. Siempre se repite esa acumulación, transformación, realización. Si vos querés que un periodo de realización dure, como por ejemplo, nos vamos hasta el partido de acá, con Talleres, ¿lo ves? La semana violeta esta, que jugamos con Mm. Talleres de Córdoba, ganamos 2-1. Después vino una semana, dos, tres, 4 semanas, o sea, un mes de trabajo en el periodo de realización. Pero después fíjate que tuvo una fecha FIFA, la roja, ¿la ves ahí? Sí, Ya perfecto, llegando ahí al final del metiste. cuadro. ¿Qué viene? Un periodo de acumulación. Lo que tiene la TR es que vos siempre tenés que respetar acumulación, transformación, realización. Siguiendo esa lógica, eh, funciona perfectamente. Fíjate que nosotros tuvimos, mirá, una pretemporada, número de sesiones 9. O sea que tuve 9 sesiones de entrenamiento, una semana sola. Del 7 al 13, del lunes 7 al domingo 13 de enero, tuve 9 sesiones, o sea que metí doble turnos, una semana sola que la hice de volumen alto, carga alta. ¿Sí? Intensidad media, volumen medio. Hice elegí eso porque como tenía solamente una semana, si bien en la TR original me marcaba que tenía que ser volumen alto, elegí hacer un volumen medio y la intensidad media porque nosotros recién llegábamos al club y digo, bueno, teníamos que no pasarnos también con el volumen porque no sabía cómo habían entrenado previamente. Eso también lo tenía que tener en cuenta. Y tenía el primer partido con Vélez a las 3 semanas. O sea que tampoco me podía ir demasiado arriba con el volumen, ¿no? Esto de lo que hablábamos también de un poquito de la flexibilidad de del sistema también de entrenamiento que utilicemos, ¿no? Fíjate que pasé una segunda semana, ya hablado con el técnico, específica física, una semana verde, también con 9 sesiones de entrenamiento, Pablo, la intensidad ya era media alta, subimos la intensidad obviamente ya con 9 semanas previas, con 9 entrenamientos previos que habíamos hecho, y el volumen ya no era medio, ya era alto. Me tomé 9 sesiones de entrenamiento, pasé un volumen medio, entre las cargas físicas y las tácticas, estoy hablando, ¿no? Todo esto medio con GPS, obviamente y pasamos una semana ya de volumen alto, 9 sesiones de entrenamientos alto, ¿no? Pasamos el periodo de transformación para después pasar a la semana con Vélez, que ya es una semana competitiva, que se transformó en realización, una semana específica táctica, donde fíjate, el volumen era bajo y la intensidad es alta. Entonces, lo que me permite la TR, Pablo, es bien visualmente para mí y para el técnico decirles cómo van a ser la característica de esa semana. Después vemos los trabajos que hacen. Después vemos en los días de adquisición, de tensión, duración y velocidad, qué cargas manejamos, ¿no? Pero que el técnico tenga en su cabeza que esta semana va a ser un volumen más alto, una intensidad media, o una intensidad más media y el volumen, o media alta y el volumen más bajo. Después le buscamos las características de los trabajos, según esto que vos decías, ganamos el fin de semana pasado, perdimos, cómo están los jugadores. Claro. El ATR me permite trabajarlo perfectamente, es muy visual para el técnico esto, ¿no? Fíjate que después de la semana que le ganamos a Vélez 2-1, la semana violeta, Pablo, elegimos meter una semana de acumulación y teníamos un viaje de visitante a San Juan, pero igual metimos una semana de 6 entrenamientos con un volumen alto y una intensidad media. Obviamente bajando las cargas las últimas 48 horas, ¿no? Que sabemos que la carga de viaje también es una carga, pero decidimos hacerlo de esa manera y ganamos 2-0. No fue bien, para que perdíamos. Pero bueno, elegimos hacerlo de esa manera. Y fíjate que volvimos del viaje de San Juan y ¿qué semana metimos? Una semana de descarga, porque teníamos 4 sesiones para jugar con Patronato de local, empatamos 0-0, y fíjate cómo es el volumen de la semana de descarga. Volumen bajo, intensidad baja. Siempre respetando
pasamos de acumulación a transformación, porque acumulación solamente pertenece al periodo general. Y así después se va repitiendo, Pablo, el ATR. Después jugamos con argentinos, decidimos meter una semana de específica física, trabajos repartidos entre lo físico y lo táctico. Le ganamos a argentinos, pasamos con talleres, ganamos de nuevo 2-1, metimos una semana específica táctica, un volumen medio pero una intensidad alta, ya más táctica. Y así el ATR te va permitiendo jugar con los volúmenes e intensidades, pero vos tenés en tu cabeza, tenés que respetar esto para que tenga una secuencia lógica. Y esto es lo que a mí, en los cuerpos técnicos que fui integrando, es lo que trato de proponer desde lo físico y se acopla muy bien al trabajo táctico que el técnico quiere realizar, que siempre, obviamente, lo que te dije al principio de la charla, para mí el trabajo táctico es lo más importante porque si el jugador no entiende qué es lo que tiene que hacer, a lo que está jugando, todo lo que nosotros vamos a proponer desde lo físico va a perder importancia. Totalmente, ¿no? Y aparte este modelo tiene esa versatilidad, ¿no? De ajustar, Exacto, desajustar, poner, sacar en el momento que el equipo necesite. exactamente, Pablo. Obviamente que yo organizamos estas cargas físicas con datos de los GPS, a partir de lo que va pasando en la competición, que creo que es lo que nos pasa a todos, datos intra-equipo. Yo no puedo comparar mi equipo con el tuyo, porque son distintos modelos de entrenamiento, distintos sistemas. Podemos coincidir en un montón de cosas, pero siempre pienso que los datos son intra-equipo, ¿no? Yo tengo que hacer una evaluación continua de lo que pasa en mi equipo, en mis competencias, ¿no? Y comparar esas competencias con lo que va pasando en el entrenamiento, buscar intensidades que allí suceden a través también trato de armar mis semanas a través de las evaluaciones físicas que a mí me interesa utilizar, en mi caso el 30-15 o las evaluaciones de fuerza, saltos tradicionales, ¿no? De movilidad y funcionalidad a través del FMS para, bueno, ver todas las asimetrías que tiene el equipo y ver cómo lo puede ir mejorando y armamos las semanas también de entrenamiento a través de que no nos vamos a poner a hablar de eso ahora, porque si no también nos llevaría mucho tiempo, pero los cuestionarios wellness y la apreciación subjetiva del esfuerzo y todo esto. Todo esto nos permite estructurar todo este sistema de entrenamiento, Pablo, que recién te mostré, ¿no? Que esté algo que tenga sustentabilidad y que sea creíble y sustentable para todo el equipo de trabajo, ¿no? Que el cuerpo técnico diga, bueno, trabajamos de esta manera y tiene un sustento lógico y lo podemos llevar adelante, ¿no? Esta es la idea que llevamos adelante. Bárbaro, bárbaro, Filo. Bárbaro, un huracán de Lo que te información, digo. permite, Pablo, te doy esto solo, lo que me permite hacer que acá no lo puse en trabajo, pero lo quiero compartir igualmente con vos, lo que permite esta metodología de trabajo es que yo puedo, por ejemplo, yo le quiero hacer pensar a los profes, voy a trabajar de la misma manera los intermitentes, vamos a los intermitentes metabólicos, ¿no? En el periodo de preparación general, el de acumulación, que en el de transformación y realización, no. Yo, por ejemplo, trabajo en las pretemporadas, si voy a hacer intermitentes, Pablo, metabólicos, los hago entre 75 y 150 metros, ¿no? Ahí trabajo la intermitencia, en esa cantidad de metros, ¿no? Después vemos los metros por segundo, y el tiempo y el volumen, que si no nos vamos muy lejos. Pero te lo quiero graficar rápido. Va a ser igual como yo trabajo en la intermitencia metabólica, los trabajos metabólicos en ese periodo que en los de transformación. Voy a proponer los mismos métodos, voy a poner la misma intensidad, el mismo volumen. No, sí, en ese periodo trabajo en ese, después vemos el volumen, lo discutimos más adelante, pero en el siguiente periodo yo trato de trabajarlo entre 50 y 75 metros. Ya fíjate que saco el volumen más alto, Claro. bajo la distancia, ¿no? Por ahí aumento un poquito la intensidad. Y lo mismo hago en el periodo de realización. Ya los intermitentes los trabajo entre 25 y 50 metros. Fíjate que yo trato de presentar cuando hablo con el técnico lo mismo. Los trabajos míos no son los mismos en un periodo que en el otro. Si Ujú. bien apunta a lo mismo, esto que hablábamos de las cargas concurrentes, ¿no? Si yo voy a trabajar eh, intermitente metabólico, la carga metabólica aeróbica, para mejorarla, la tengo que hacer, pero manejando distintas variantes, ¿no? En metros, en intensidades, en volúmenes. No es lo mismo una semana que la otra. Por ejemplo, lo mismo con los circuitos de fuerza rápida. Si yo quiero hacer circuitos de fuerza rápidas en el periodo de preparación general, donde tengo trabajos de saltos, de coordinaciones,
de un pase de recepción con el compañero, de un esquí, un slalom, un remate al arco, con un regreso, eso es un circuito de fuerza rápida, va a ser el mismo el circuito de fuerza rápida que yo proponga en un periodo general, que en un periodo de acumulación, que en un periodo de transformación. No, yo lo que hago en el periodo general, esos circuitos trato de manejarlos en tiempo, desde que empieza hasta que termina, entre 40 segundos y un minuto. Desde que empieza el jugador hasta que termina el circuito, entre 40 segundos y un minuto, con estas variantes que te dije, ¿no? Pero si yo le quiero proponer eso en el periodo siguiente, ¿va a ser igual en tiempo, en intensidad, en volumen? No. En el siguiente periodo, donde aumenta un poquito la intensidad, ese mismo trabajo lo hago, pero entre 20 y 40 segundos. Entonces es lo mismo, Pablo, un circuito que dura 30 segundos en el periodo general o un minuto que uno de 20 No, no, cambia claro, mucho. claro, Y en el siguiente periodo de realización, busco realizar esos circuitos que duren entre 10 y 20 segundos. Entonces vos fíjate que el ATR me permite jugar con estas variaciones de tiempo, de volumen, ¿no? Y tener esta variación tan importante, por eso yo a los profes los invito, sobre todo a los más jovencitos, no podemos hacer lo mismo en cada periodo. claro, No puedo hacer un intermitente de 75 metros que también lo propone Valdivieso, ¿no? En su trabajo, en el periodo de general y lo mismo en el periodo de claro, claro. acumulación, en la realización. Tiene que haber una variación. O por ahí, si querés, podés hacerlo en la misma cantidad de metros, pero tiene que haber una diferencia en la densidad del trabajo, en el volumen, en los metros por segundo que vos lo realizás, porque si no es siempre lo mismo, ¿no? Así que el ATR es fantástico para esto, invita al preparador físico a diseñar sus tareas y a variarlas todo el tiempo. Filo, nada, espectacular. Te decía una hora larga que has tirado información de todo tipo, súper práctico, súper gráfico también, las particularidades de cada uno de los métodos de entrenamiento, de planificaciones. Si querés compartir redes sociales para algún profe que te quiera hacer alguna consulta y seguirte también, ¿Cómo no? Pablo, te dejo mi Instagram, que lo voy a chequear acá porque le cambié el nombre hace poquito. dale. Es, el Instagram es profe-david-fútbol. Bien, Profe-david-fútbol. Así que bien. sí, cualquier Ahora, consulta, ahora lo vamos a encantado. poner ahí en el Zócalo. Cualquiera que quiera hacerte una consulta, obviamente, bienvenido sea. Filo, agradecer del tiempo, todo lo que has compartido con nosotros. Es muy valioso todo el contenido. La verdad que Gracias, por ahí Pablo. A los vos que agradecerte por este espacio que le das a los profes, ¿vale? por ahí lo que ya llevamos ciertos años también, esto te empieza a generar, a mover cosas en la cabeza. Para los profes por ahí más jóvenes, está bueno también que vean este tipo de diferencias entre una y otra. Así que, nada, la verdad que agradecerte, muy rico la charla. Éxitos, Pablo, para vos en este nuevo proceso en Atlanta. Te deseo lo mejor y te aprecio mucho. Gracias, Dale. Pablito. Saludo, gracias. Al resto, profes, nos estamos viendo en otro encuentro de los profes del fútbol.